Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Upukwe Pupore. Como todos los sábados nos encontramos visitando a nuestros padres, a nuestros abuelos, este día 14 de febrero, Ina Yepa, Día de los Enamorados, y por lo tanto, porque también nos cuentan toda esa vida, todo lo que ellos han dejado y siguen dejando todavía como huella en su familia, en la sociedad, en su comunidad. Así es que muchísimas gracias a ustedes por recibirme aquí en su casa. Igual a usted, padre. Bueno, ya yo toco para mí y queremos conversar con ustedes. Lo primero que vamos a hacer es presentamita, lleva. Entonces nosotros siempre comenzamos con las mujeres, con las damas, lleva. Decir un poco cómo te llamas, dónde naciste, llegó a Milán de familia, de hermanos fueran, de abuelo, mira. Me llamo Teresa, nací en Villeta y somos 12 hermanos. Villetana y Teoibigo, o En compañía. en una de las compañías. En Esa era la escuela de compañía. compañía. Itaúbaté. Sí. Ya. Itaúbaté, entonces, de Villeta. ¿Y cuántos hermanos eran ustedes, doña Teresa? Somos 12, padre. 12 hermanos. 12 hermanos. Ah, entre ustedes y compadre. Dos fallecidos ya. Dos fallecidos. Sí. ¿Y quiénes son los que fallecieron? ¿Esos ya grandes o de chicos fallecieron? Grandes de 57 años y 76 años. Ah, y 76. Sí. Ande más el número de doña Teresa dentro de la familia. Y yo soy la cuarta. La cuarta. Sí. Ande mando Ábalas era cuela, ande Sí. mando cuela, porque está en las 12. Llegó a mí el primero. Silvia. Oicovea. Guillermina, la fallecida. Ah, ella es la que Sí. falleció. Sí. Joven. Juan. Juan. Feliciano. Feliciano el cuarto. Fallecido. Fallecido del cuarto. Gladys Maura. Gladys Maura. Irma. ¿Dónde va el número? Cuarto. ¿Eres más de Teresa? Soy Teresa. Sí. Bueno, y así sigue entonces todos los hermanos, 12 en la familia. 12 hermanos. Ella vende monga cuapa, la bendecía, la venderu, ¿eh? Luchando. Luchando. Sí, luchando. ¿Y qué hacía tu mamá? ¿Qué hacía tu papá, por ejemplo? ¿Qué trabajaba? Mi papá trabajaba en la chacra, tenía carreta, traía productos en la ciudad de Villeta. La ciudad de Villeta. Para vender y nos llevaban nuestras necesidades para la escuela. Para la escuela, por sí. ejemplo. Y mi mamá, muchas cosas criando en la casa, como gallinas. ¿Atende a vender? Sí. A la tuya, veo, ñangareco vender. A ver. ¿Vos sos la número? Cuarta. Teresa. Cuarta. O sea que más o menos la mayorcita, más o menos te habrán ayudado, ¿o no? Sí, nos ayudamos todos. Somos muy familia unida. Muy unida. Sí. Ahora, oye, pela cocueve ainda. Ajá, y la Cecilia, sí. Sí. Amba, ebejo, oreño, tengo el güero Juan de mare, Juan, lo güero Juan, papá, pues, ¿Y vos eras mimada también en tu casa? Sí. Sí. ¿Cómo se llamaba tu papá? Tu mamá? Luis. Don Luis. Luis Ortiz. Y mi mamá Celedonia Vascón. Celedonia. Vascón. ¿Y en la escuela? ¿Y dónde se iban ahí? ¿Ustedes estaban en una compañía entonces? Lejísimos, padre, nos íbamos a la escuela. Lejísimos. A pie nos íbamos. A pie. Sí. Y después mi hermana fue profesora de una compañía y nos trasladamos ahí más cerca. Guillermina, la que falleció. A la que falleció. A la tercera inauguración. A la segunda. Guillermina de Curicia. Sí. Y ella era profesora, maestra. Profesora, maestra, jubilada. Jubilada. Sí. Y entonces se fueron con ella después a vivir. Y no, en su escuela veníamos. Iban a la escuela. Sí, a la escuela, con ella ya. ¿Y la vende maestra? Era maestra. Se maestra. ¿Dónde maestra? ¿Dónde hermana? Hermana. Ambos años más o menos, pero yo era uno de otro. Y nosotros 8, 9 años con ella. La cuenta. 9 años los señores. Sí. Ya. ¿Y lo último entonces? Porque las 12. Y los últimos... 20 años, ¿fueron? Sí. De diferencia. Así mismo, tiene unos 56 años. ¿Es el más joven ahora? El más joven, tiene 54, el más joven. Sí. Ya. Sí. Ese es el último. ¿Y vos le conociste a tus abuelos, abuelas? A mi abuela le conocí, Margarita Ortiz. ¿Y de dónde era? Ellos eran también de Itaúbaté. De esa parte, de Itaúbaté luego. Sí, de Itaúbaté. Jurisdicción de Villeta. Sí, de Villeta. Sí, así no. Te picó
Villeta Perejina. Villeta, pero pasando la ciudad. Pasando la ciudad. Pasando la ciudad. Ya. Sí. Ese camino que va ahora hacia Puerto Lío, ¿acuerdas? Hacia Nueva Italia. Luego. Hacia Nueva Italia. Hacia Nueva Italia. Ay, ya falta Pago. Y después pasa a Carapeguá esa ruta. Exactamente, sí. Vas a Carapeguá. Se acorta bastante si uno va por ahí también. Sí, se acorta. Muy lindo camino. Sí. Bueno, y a mí la nemena con Anga, me presenta a mí, va a ser banderera, ¿cuántos años tenés? Y a mí la de familia ahí. Yo soy Felipe Ávila, lenguazo. Tengo 76 años. 76. 75 tengo ahora. Ahora, sí. 75. ¿Cuántos años? ¿Cuál la remotita ahí? Sí, país. Sí. Andemos, don Felipe. Y natural de Colonia Nueva Italia. Ya. Ahí de la ciudad misma. Del pueblo mismo, a 2 cuadras de la iglesia. De la iglesia. La Oreiroga. Hablan de familiar, ¿fuera oñete y perbi alguno? Once hermanas, hermanos, hijas, tú hay hermanos. Como hermano. 14 hermanos. 14 de ganar la de Mineco, entonces acá 12. 14 somos. 14 hermanos. ¿Y vos, Felipe, qué número de tu familia? El segundo, vaya. ¿El segundo? Sí. De tu chare mandar ir. El segundo, el mayor ya falleció. Falleció ya. Después está como el primero con... Sí. Y de los 14 viven toditos los 13. De los manos. Ya fallecieron 5. 5 ya fallecieron. Mi mayor. Sí. Y después una hermana, Felicita. Y la otra, Marina. Mi hijita vende hoy. Sí, Marina es la semi-última. Ya. A la cuenta. Mira un poco. Jovencita murió entonces. ¿Y tus hermanos tienen también así muchos hijos? Sí, mi hermana sí bastante. ¿Sí? Pero hoy la han de decir la 14 ahí pesa. No, ambos hoy la de hermanos de hermanos la jeta de orecoina. A las hermanas jeta de orecoa blanca. De tercero. La tercera, pero un bodo ahí me te hace de igual, pero esta hora cuando vos te dirán decir ya por competencia. Muy bien. ¿Y dónde ustedes estudiaron? Nosotros comenzamos en una escuelita hacia Compañía Tacuara. Ya. Lejísimo, como dijo, ahí hice mi primaria hasta los tercero por ahí. Después ya se hizo el colegio, la escuela en el pueblo mismo, en Italia. O sea que antes había en otro lugar la escuela, sí. Pueblo de Naiporia. Naiporia. Aupeo ya por la pueblo. Aupeo ya por la pueblo, güey. Aupeo para la escuela de tu sabes. ¿Ande más grado de la de Yapó? Sexto grado terminado. Sí, con título, sabiendo firmar y sabiendo multiplicar. Exactamente, va. Y ña Teresa, ¿dónde más grado de ella? Tercer curso básico. Tercer curso. Sí. ¿Anda y por ahí la cuarto, quinto, sexto? No, tercer curso de la y que tú la ya estudiaste, pero ande título para más. Me sé defender por lo menos. Sí, no, y eso era importante en aquellos tiempos. Y cuando eso, Nueva Italia todavía no estaba asfaltada. No, pues. No. Y Nueva Italia fue fundado por un italiano. Pérgola Nueva. Don Vittorio Mura. Don Vittorio Mura. Con ese hoy Mura, doctor Mura. Ese es gran oncólogo, doctor contra el cáncer. Sí, era Roberto Mura. No me diga, ¿quién era? ¿Su papá o su abuelo? No, era el hijo del abuelo, el hijo de Juan Mura. Juan Mura. ¿Pero qué sería de este doctor? Bueno, adecuado, doctor. Doctor, ese compañero fue escuela. Sí. ¿En serio? Hasta el sexto grado. Mira un poco. Tiene su hermano que se llama Juan, Roberto y Don Meli. Entiendo. Un mellizo también tiene hermano. Orecoela mellizo. Y hermana. Todo varón, 7 varón. Mira un poco, Entonces, bebé, ahí la Luisón. Ay, pues, porque yo me acuerdo cuando Mura la Luisón.
Mira, un poco. A crecer casi en 10 cueras, a pose en 10 cueras de muy corta edad. De muy corta. La muracuera. ¿Y quién era el italiano? ¿El papá de ellos? El abuelo, Vittorio Mura. A don Vittorio Mura. Don Vittorio Mura. Mi tío también italiano. Tu tío también. Esa era Carlos Vascón y José Vascón. Vascón. ¿Y de dónde era Igualle? Ellos vinieron de Italia. De Italia. Sí. Pero no sabes de qué parte de Italia. Y no me acuerdo. Ya no te acordaba más. La mamá de mi mamá con sus hermanos. La mamá de tu mamá. Sí. Italiana. Teresa Vascón. Areña y mi viola italiano, parla italiano. Niente, a ella le costó hablar mucho. Sí, le costó hablar. Pero Orejendú, entonces la palabra italiana. Sí. Me están de ya italiano, ¿ves? Cosa voy, filla mía. Sí, muy playona. Cierto. A la italiana ella no iba a ser playona. Sí, muy observadora era. Sí. Una exigente para allí. La muracuera ahí. A la trabajador pecatunda y Jupipicay. Sí. Ellos tenían arrozales. Eso sí. Apo de todo. Llegó a Italia de 7 años, casi 8 años a la omba por allá. Mi norteño ni qué decir. Viene con A norte, Guayna por el apellido, Muracuera. Sí, centro norte. Bueno, muy bien, así entonces estamos visitando aquí la familia del señor Felipe. ¿Hablando de apellido, don Felipe? Ávila. Y la señora Teresa Ortiz. Entonces, que nos reciben. ¿Y cuántos años de matrimonio ya tiene doña Teresa? 51 años. 51 años, obviamente. Bueno, apenas llevamos que tamita este día, justamente 14 de febrero, día de los enamorados, así que ya hay cuamita enseguida por Anduta PM, ella va a ver, yo cuacuri, ¿verdad? Y entonces, eso en este día también tan especial en que saludamos, ¿verdad? A todos los matrimonios, a todos los que siempre y eternamente están enamorados de su familia. Volvemos nosotros enseguida con más ñande upukwe pupore. Ella es Julia y todos hablan de su panadería. De Luis, dicen que arregla todo en su taller. Siempre recomiendan el vivero de María. Todos ellos dicen con orgullo que son nuestros socios. Porque cuando nos contaron sus ideas, respondimos con microfinanzas para apoyarlos, préstamos a medida, convenios con MIPYMES. ¿Vas a esperar que te digan cómo llevar adelante tu negocio? Hacete socio de la cooperativa Medalla Milagrosa, Top of Mind 2025. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Nosotros con más ñande upukwe pupore. Estamos hoy con el señor Felipe Ávila y con la señora Teresa Ortiz. Ambos son prácticamente de Nueva Italia, jurisdicción de Villeta, Peñaina, sí. Descendiente los dos también, bueno, de por lo menos descendiente italiana y teoría, lleva. Más de abuela tengo la decir,
Mi abuela. Tu abuela, sí. Teresa. También se llamaba Teresa. Teresa Vescón. Mira un poco, sí. Entonces, vea, BNU de Santa Teresa Medina, de Ávila, oye. Bueno, y vamos a preguntar ahora cómo se conocieron. Yo voy tiempo de noviazgo, justamente este día, imagina 14 de febrero, allá mandó, hay una día de los enamorados, así es que siempre estamos enamorados de la vida y ustedes enamorados también de la familia. Sí, claro. Hemos veo porque dice que las mujeres son las que mejor cuentan, Saraí, cuando fue el primer encuentro con tu amor eterno con don Felipe. Sí, en la casa de él, justamente. ¿En su casa? En su casa. ¿De hora de casa era? Sí, en el 15 de su hermana. De su hermana, claro, 14 hoy. Y nos fuimos ahí y ahí nos encontramos con él. ¿Y quién era la que cumplía 15 años? Su hermana menor de él. Felicita. Que falleció ya, hace poquito. Hace poquito falleció tu hermana. Sí. Y ese fue el motivo de... ¿Y vos cuántos años cuando eso ya tenía Felipe? Y yo tenía 20 años. 20 años, 5 años más eras de 10. 5 años. 5 años, cumplí 15 antes de 20 años. Sí. Jamás lo digo, eres hola, 15 años joven, sí. Reña invitada, y caí vende. No, invitada. De parte de las hermanas. De parte de su hermana. Sí. Y después, ¿por qué? Porque eran conocidas. Y ahí nos conocimos con él. No, pero, sí, la quinceañera, sí, nuestra amiga. Era tu amiga. Que nos invitó. De parte de su hermana. Ya. Era compañera del colegio junto a ella en Nueva Italia. Por eso. Por intermedio. Y por eso, entonces, apejó la 15 años, ¿sabes? ¿Y qué pasó ahí? Pejó Bellero, ¿qué hubo? Yo topana. Pero, ¿cómo? Pues ahorita, ahorita, pero mi bebé. ¿Dónde ya bien? No. Ya, bueno, ya ¿cuántos años estuvieron? 5 años. 5 años. 5 años. 5 años noviazgo. Jamás eres la Pembo Pucuete y las 5 años hoy. Y no sé. Más dando que decidirían, de esta y cosas. Los dos nomás. Los dos. ¿Y vos qué hacías mientras don Felipe? Para hoy, pues, vos ya viniste hacia aquí. No, yo ya al salir del cuartel. Dejó la cuartel, ¿cómo dejó la cuartel? Marinería, Prefectura General del Puerto. Del puerto. Sí. Frente a la aduana. Ya. Ambas eres ya, pues, bebé. Y estuve como soldado. Sí. Ya. ¿Y qué hacían? Peña vestía que todo de azulcito con blanco. Nosotros teníamos 3 uniformes. 3 uniformes, llegó a mí. El azul es de faena, de trabajo. Pegarla de trabajo. Con pituco. Eso, a pegar de mandego. Con pituco. Pituco era pegar. Sí, con pituco. Y la de gala del verano era totalmente el blanco con el cuello acá. Blanco. Sí, cuello azul. Y dorado. Y dorado. Ya. Sí. Y la de invierno, azul marino, oscuro de lana. Mira un poco. Con cuello también. Ya, con cuello, sí. Con solapa solapa, exactamente. Sí. Jamás llevo KBMP uniforme. Me hacen baité gratis a cada soldado. Cada soldado. Sí. Pero pero saben de manera tengo pequeña baité pero ni entregapa. Acá huye otro. Sí, o calzaponado, sí. Entonces, sí. De que pues poner de la uniforme. Sí. Sobre medida lo te traen. Te traen sobre medida. Qué bien, chico. Y eran muchos los marinos en ese tiempo. Sí, en aquella época Yander estaba con los soldados para allá. Sí. Sí. Nosotros estábamos como en esa unidad como 40 por ahí. Ya. ¿En qué año por ahí fue eso? Y eso 69. 69. Sí. Pena Peña no y veces para la represión, mi astronomía no y la veces reprimían al no, pueblo. Por la cuartel Bella Yugaguá a los 15 años de ella de como una pequeña cuantía especial como permiso. Permiso lo año me había. me de pequeña cuantía y opean de tipo baja. Opean de conan de ye, opean de coya de agarrar camión de ruta contra la voz. Ya. Eso camión de carga Toyota. Sí. Opeamos a Lorenzo Mipin de Yuhan de Israel. Enrolamiento.
Pero vos no le podías decir, sé que me imagino servir más la parcha y me imaginamos, tengo ni pesa no. No. Dere cuando pean de ya, dere coin de veru directamente, sea yuyepe. De ya rayebe, mira. Sea San Lorenzo, na veru. Ayudar un mi muracuera roga y hoy justo. Ayudar una en sanatorio y mi hermano fuera orecoa que íbamos sobre San Martín. Ah, mira un poco. Así lo se llamaba. Ah, ya. Pepe se ayudan a Arucho de fuera cada semana la mercadería y tú a un aroga. Ah, entiendo. A un peayo cueo. De ya ¿dónde las hay, güey? Se distrito pecuá, distrito, se ve allá. O sea, el distrito pecuá. Sí, distrito Cueve. A Pepe ya pago más la enrolamiento. A Pepe enrolamiento, otra cosa, a Pepe la inspección médica. Ah, sí, exactamente. Pepe la inspección médica. Ander, eso que vengo ahí en Puerto Venezuela, a servir a la parcha. Sí. A lo mismo. No, pero se ni este año presentar. Ni año presentar. A los 17 años, pero el año presentar. Hace peor con 16 años. 16. Hace güero y güero pei, a se a chofer eso ve a apretar distrito pe. Otro güero mi o papá o güero se la cuatilla, pero apoyé dice. Apoyé viene. O Pepe ya anda a sala y me la tengo. La de cuatilla ahí. Bueno, interesante, ¿verdad? Porque se ayuda de Concepción a Upacaraí. Ahora de Coay, pero de Coay tiene carne especial seminarista. Seminarista. Yo la iba ahí a modo Villa Urbi, o si no Santa Rosa, Guaraí, la soldadito mañana no entendéis. No lee Coay, güey. Sí. Un mañana, y cuando ahí los documentos, haciendo de Coay, nunca anda de Saya, Coay. Digo, de seminario, Salesiano, Upacaraí, Don Bosco. ¿Cuál la ia de Coay? Va la ia, a ver, la yo lo leía la época. Y no, en ese soldado raso me claro. Bueno, de Coay, vaya a votar eso. A ver, se ve, ese seminario, añemoseta la hacen seminario, ya perdete y paía ese. A mañana, de Coay va a llevar al final. Bueno, te joden, la próxima grupal de documentos. Pegan los documentos. Qué bien. Así, bueno, y después 5 años en Pemendado de Teresa. Sí. Vamos a ver la Pemendada. Acá ya vinimos. Ha venido aquí a Asunción. A pedir directamente. Moña y Meñaina. Fernando de la Mora. Fernando de la Mora. Zona Sur. A 2 cuadras estamos de Zambla, de la iglesia. De Zambla de la Capillita. Sí. Ambos años más, entonces vea. 51. 51 años, país. Se pero mendaja Pujarepe. A Capilla ahora moite 50 años cumplís, ¿no? 50 años. Pepe, don Capilla Pepe pa y oña Pepe ten oratorio donde. Oratorio mi. Pe costado pe. Ya. Hace según la una historia opea que la pe oratorio yara. Sí. Donaba Pepe terreno pea. Entiendo. Sí. Se pesa en dúa. Claro. Pues se trabajo ahí a mi mamá, ese trabajo jape siempre asaba la. Vamos de trabajo la remendaría. Hace pero hayamos náutico Asunción pe. 14 de mayo y playa. Ya. Eres ya bebé, náutico. Playa Pepe oña cuela cuidado de embarcación cuera. Embarcación. O sea, endeudado y la marina endeudaba embarcaciones. Se tiró la encargado principal en esa época. Entiendo. Agdón Lenguaza. Ya. El apellido Cuera, todo extranjero hoy. Nosotros somos descendientes italianos también. Y por eso. Sí. De parte de mi papá, Ávila, y de parte de mi mamá, Lenguaza. Sí. Y mi mamá era oriunda de Carapeguá. De Carapeguá. Sí. ¿Vaya agua? Aguayú. Sí. Aguayú. Sí. Es una compañía allá del pueblo. Sí. Porque si hay otro agua petú. Mira un poco. Aguaytú. Hay cuau, mira. Cuau te entera pues justo en Aguayú. Mira un poco. Es italiano y vende. Italiano. Descendiente italiano. Paraguayo y te. Sí, nosotros somos paraguayos. Somos. Dentro. Como la mandioca, como se dice, ¿vale? De apellido te va la. El apellido de. Por ella compañía. Depende de acompañar. Ya, que teníamos por Andurce ese apellido. Amigo amor.
Colchón Trebollara. Sí. Por ejemplo, se pretendía que dice, Felipe, ¿en debio va a echar de apellidos completos? Dice. Eso es Don José, clase de apellido, Ávila Lenguaza. Lenguaza, sí. O invité hermano, fuera hueca. A un Pepe José dice, ¿qué? Y ahí mi hermano, se la hace la Lenguaza a Jesús Ciana. Y vaya a tener ese apellido, dice. Lenguaza. Sí. Y bueno, apenas norte, centro de Italia. Sí, el apellido que era. Del sur normalmente o pape Ibe. Martini, Cabrini, o miango sur. Pe Ibe o va, normalmente italiano. Sí. O mi ope o va, Bosco. Ape o mia, pues, Lenguaza, Lasaña, o mia tu norte, centro norte. Bueno, pero ahora se aprende a que 7 años hay coperuía y se más o menos, según la cultura italiana, ¿verdad? Exactamente. Según la distribución. Bueno, qué interesante. Bueno, y después la familia. ¿Vos la vendeme, doña Teresa? 3. Sí. 3 hijos. ¿Nadie de Ubetilan de Sube? No. Sí. ¿Y cómo son? A ver, de mando. ¿Abalan de Membuicuera? Sí. A ver. Mayor, María. Laura. Felipe Luis. Un varón entonces. Un varón. Y 2 mujeres. Sí. Y ellos, oye, pues, que estudiamos, a la escuela. Ellos estudiaron en San Francisco de Asís. Kilómetro 5. Las hermanas. Las 2 hermanas. Sí. Y luego Laura pasó en Nacional de Niña cuando era Nacional de Niña. Cuando porque era muy inteligente ella. Sí. ¿Y ahora pico qué? Y ahora está en una empresa, sí. Ella está trabajando. Ella es una casada de mayor. Sí. Ya. Qué interesante. ¿Y cuántos nietos hay? Y 4. 4 nietos. Sí. Ambas de Coba, don Felipe, mi vendí la tupa, obvio, porque vemos pues no hay nada, vende oratorio, para de Coba. Sí. Son de buena formación. Sí, la pelle que la vende, me voy que la vende, mi nieto y eso rezan rosario. ¿En serio, los nietos? Toditos, ellos rezan rosario. Mi hija, la 2, mi señora también. Antes de mañana se cuera. Se la dirigí para el pueblo. De Regendún de mañana se cuera. Hago peñan de Yarañe, bella huereco ahí la rosario mía. Sí. Todos los días. Hoy 5:30 de la mañana. De Telepe País. Siempre. No pega por anduta de este día. Quería cocinar la judío, como el otro que estaba hablando de que no se entendían. Con los samaritanos. Con los samaritanos. Samaritanos a judíos, doña Tendey. Exactamente. Y eso es toda una historia, ¿verdad? Y pocura, en tu país se ve. Arendura, no, se pesca, pues Arendura. Y sí, eran cuestiones de raza, de sangre. Exactamente. Los samaritanos que están divididos en los judíos, pues, buena. No sé quién sigue eres Honduras. Y después otra cosa que la yaguareteo con guare y la a la oveja. A la ovejita. El cabrito. Eso, a la se y supe. A Pepe 11 la cabrita no de de Cuco la hemos quedado a otro como Cirila. De las aremas los yucatas, los sumitas, y sube la yaguarita, y sube la. No, a la. No veo lo mismo de hoy, ese mando alan de abuelo y mamá, ese tentáculo. Bueno, muy bien, así que le agradecemos aquí a don Felipe y a la señora Teresa. Ciertamente que 51 años de matrimonio lleva. Sí, pues. Estamos en la venda historias, estamos ahí ponado y mucha lucha también. Esa lucha, la formación, toda la vida de los hijos. Pero lo importante es que Dios le bendice y que ahora... Imagina, doña Teresa. Sí, demasiado contento y feliz. Sí. Más con la visita de usted para ir. Esto es una bendición para nosotros de Dios y la bendición. No podemos comparar por nada. Pero que había interés, había venido. Esto es un testimonio también de vida, ¿verdad? De ustedes para
tantísimos, porque este interés y lo de sala ya de yañe, pero está demasiado famoso, man, allá, porque oye, esa formal a la gente, siempre sereno y justamente para ver un poco todo lo que ustedes, ¿verdad? Sabemos que usted lleva pero escuela de Pinandi, Momburú, tercer grado, sexto grado, pero sin embargo ahora tenemos tantas lindas posibilidades. Jamás me lo llevo para coñaneta, y cada uno en su tiempo, ¿verdad? Y cada uno tiene esa obligación, ese respeto y ese amor que tiene que ofrecer a su familia y a su país. Bueno, ya llegué pedí entonces me la bendición del Señor, a la familia, a los hijos, a los nietos, que a tu mamá siempre penemarete desde Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima entonces con más ñande upukwe pupore.